Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, junto a mi equipo conformado por Marco Antamba, Jennifer Jacome, Noemi Tanguila y mi persona Briana Jua, estaremos hablando sobre un texto muy interesante titulado Comunicación y Decolonialidad. En particular, nos enfocaremos en el capítulo número 2 llamado Contextos y Prácticas Comunicacionales Decolonizadoras. Un tema que nos llamó mucho la atención porque nos permite reflexionar sobre cómo la comunicación puede convertirse en una herramienta para defender los territorios, las culturas y las voces de las comunidades. Para comenzar, es importante entender que este capítulo analiza la relación entre la comunicación, el territorio y las luchas sociales que se viven en muchos países de América Latina. En muchas ocasiones, las decisiones sobre los territorios, los recursos naturales o el desarrollo económico se toman desde espacios de poder que no consideran la voz de las comunidades que habitan esos lugares. Frente a esta realidad, la comunicación aparece como un medio que permite visibilizar las problemáticas, expresar las demandas sociales y fortalecer la organización colectiva. En este sentido, las prácticas comunicacionales decolonizadoras buscan cuestionar las formas tradicionales de comunicación, aquellas que muchas veces reproducen únicamente la visión de los grupos dominantes. Por el contrario, la propuesta decolonial busca abrir espacios para que las comunidades puedan contar sus propias historias, compartir sus conocimientos y expresar su manera de entender el mundo. Además, pensadores como Orlando Fals Borda mencionan que el territorio no debe entenderse únicamente como un espacio físico. En realidad, el territorio también representa memoria, identidad, cultura y forma de vida. Por esta razón, cuando un territorio es afectado por decisiones externas, también se ven afectadas las relaciones sociales, los saberes ancestrales y la vida cotidiana de las personas que habitan en esos espacios. Desde esta perspectiva, la comunicación no se limita solo a informar, sino que también puede promover la participación, generar conciencia social y apoyar las luchas de las comunidades por sus derechos. Por esta razón, consideramos que este tema es muy relevante porque nos invita a repensar el verdadero papel de la comunicación en la sociedad. No se trata únicamente de transmitir noticia o información, sino también de construir espacios de diálogo donde las diferentes voces puedan ser escuchadas y respetadas. De esta manera, la comunicación puede contribuir a fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y visibilizar las realidades de los pueblos que históricamente han sido ignorados o invisibilizados. Uno de los conceptos principales es el territorio. El territorio no se entiende solamente como un espacio físico, sino como un lugar que tiene significado para las personas que lo habitan. En él se construyen relaciones sociales, tradiciones y forma de vida, por lo que también forma parte de la identidad de las comunidades. Otro concepto importante es la disputa por los territorios. Actualmente muchos conflictos sociales y políticos están relacionados con el control de los recursos naturales y con el uso de los territorios. En estos procesos intervienen distintos actores como el Estado, las empresas y las comunidades que muchas veces tienen intereses diferentes. También aparece el concepto colonialidad del poder, que explica cómo algunas formas de dominación que surgieron durante la época colonial que todavía sigue influyendo en la organización política, económica y cultural de muchas sociedades. Frente a estas situaciones, muchas comunidades desarrollan lo que se conoce como resistencia territorial, es decir, diferentes acciones y procesos organizativos que buscan defender sus territorios, su cultura y su forma de vida. Estas ideas también se relacionan con algunos debates importantes dentro de las ciencias sociales. Por ejemplo, el concepto de colonialidad de poder se vincula con el pensamiento decolonial desarrollado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, quien plantea que muchas desigualdades actuales tienen su origen en estructuras de poder que se formaron durante la época colonial. A partir de estas ideas surge una pregunta importante. ¿Por qué la comunicación puede convertirse en una herramienta para la defensa del territorio en las comunidades?
La comunicación puede ser muy importante porque permite que las comunidades expresen su propia visión sobre lo que ocurre en sus territorios. Muchas veces, cuando existen conflictos relacionados con proyectos económicos o con la explotación de recursos naturales, las comunidades no tienen suficiente espacio en los medios tradicionales para explicar su situación. Por eso, a través de diferentes formas de comunicación, las comunidades pueden visibilizar sus problemáticas, fortalecer su identidad cultural y organizarse para defender sus derechos. De esta manera, la comunicación no solo sirve para transmitir información, sino también que puede apoyar los procesos de resistencia y defensa del territorio. En este capítulo se analizan 3 preguntas fundamentales que permiten comprender el contenido del capítulo sobre el territorio, comunicación y procesos de resistencia social en el sur de Colombia. Estas preguntas funcionan como ejes centrales para interpretar los conflictos que se generan entre las comunidades locales y los modelos de desarrollo impulsados por actores políticos y económicos. A partir de estas reflexiones es posible entender cómo el territorio se convierte en un espacio de disputa, cómo la comunicación influye en la forma en que se narran estos conflictos y de qué manera las comunidades desarrollan estrategias de resistencia y organización para defender sus derechos y formas de vida. La primera pregunta que orienta este análisis es: ¿qué significa el territorio para las comunidades y por qué se convierte en un espacio de disputa? Para las comunidades del sur de Colombia, el territorio no se limita únicamente a un espacio geográfico definido por límites políticos o administrativos. El territorio es entendido como un espacio de vida donde se construyen las relaciones sociales, culturales y económicas que sostienen la existencia de los pueblos. En él se desarrollan las prácticas agrícolas, las actividades cotidianas, las tradiciones culturales y los saberes que han sido transmitidos de generación en generación. La tierra, los ríos, los bosques y los ecosistemas forman parte de un entorno que está profundamente conectado con la identidad colectiva de las comunidades. Por esta razón, el territorio representa un elemento fundamental para la preservación de la cultura, la memoria histórica y las formas de organización social que caracterizan a estos pueblos. Sin embargo, esta forma de comprender el territorio entra en conflicto con los modelos de desarrollo impulsados por el Estado y por grandes empresas que conciben estos espacios principalmente como fuentes de explotación de recursos naturales. Bajo esta lógica, el territorio es visto como un lugar estratégico para la implementación de proyectos mineros, petroleros, energéticos o agroindustriales orientados a la obtención de beneficios económicos. Esas iniciativas suelen presentarse como oportunidades de progreso y desarrollo para las regiones, pero en muchos casos generan impactos ambientales, sociales y culturales que afectan directamente a las comunidades que habitan estos territorios. Como consecuencia, el territorio se convierte en un escenario de disputa donde se enfrentan distintas visiones sobre el desarrollo, una centrada en la rentabilidad económica y otra basada en la defensa de la vida, la cultura y el equilibrio con la naturaleza. La segunda pregunta clave es: ¿cuál es el papel de la comunicación en los conflictos territoriales? La comunicación cumple un papel fundamental en la manera en que la sociedad interpreta y comprende los conflictos territoriales. A través de los medios de comunicación se difunden narrativas que influyen en la percepción pública sobre los proyectos de desarrollo y sobre las luchas sociales que se generan alrededor de ellos. En muchos casos, los medios tradicionales reproducen discursos que presentan los proyectos extractivos como símbolos de progreso, modernización y crecimiento económico para las regiones. Estas narrativas suelen enfatizar los beneficios económicos que podrían generarse, como la inversión o la creación de empleo, mientras que los impactos sociales y ambientales que afectan a las comunidades locales reciben menor atención o simplemente quedan fuera del debate público. De esta forma, la comunicación también puede contribuir a construir una visión parcial de la realidad que favorece ciertos intereses. Frente a este panorama, las comunidades han comenzado a generar sus propios espacios de comunicación para difundir información desde su propia experiencia y perspectiva. A través de las radios comunitarias, medios alternativos, redes sociales y encuentros comunitarios, las organizaciones locales comparten testimonios, denuncias y análisis sobre lo que ocurre en sus territorios. Esas iniciativas permiten ampliar el debate público y ofrecer otras miradas sobre los conflictos que se viven en estas regiones. De esta manera, la comunicación comunitaria
se convierte en una herramienta que fortalece la visibilidad de las problemáticas locales y permite que las comunidades participen activamente en la construcción de sus propias narrativas. La tercera pregunta que guía este análisis es: ¿cómo contribuyen las resistencias sociales a construir nuevas formas de comunicación y democracia? Las resistencias sociales que surgen en los territorios representan procesos de organización colectiva, mediante los cuales las comunidades buscan defender sus derechos y proteger los espacios donde se desarrollan su vida cotidiana. Estas resistencias no se limitan únicamente a expresar desacuerdo frente a determinados proyectos extractivos o políticas públicas, sino que también implican la construcción de propuestas alternativas que plantean otras formas de relación con el territorio y con el medio ambiente. En este contexto, campesinos, pueblos, indígenas, organizaciones sociales y colectivos ambientales se articulan para fortalecer la defensa del territorio y promover iniciativas que prioricen el bienestar de las comunidades y la conservación de los ecosistemas. A partir de estas experiencias, también se generan nuevas dinámicas de participación social que fortalecen el debate público y la organización comunitaria. Las personas se involucran en procesos de diálogo, planificación y toma de decisiones sobre los problemas que afectan a sus territorios. Esto permite que las comunidades no solo reaccionen ante las amenazas externas, sino que también desarrollen propuestas propias para el manejo del territorio y la construcción de su futuro. En este sentido, las resistencias territoriales se convierten en espacios donde se producen aprendizajes colectivos y nuevas formas de acción social, orientadas a la defensa de la vida y de los derechos de las comunidades. A partir de lo mencionado en el tema, un ejemplo que permite explicar este proceso es el artículo de Raúl Olmedo, titulado Alternativa Territorial y Decolonial, las radios comunitarias en Michoacán, México. En este trabajo, el autor explica cómo las radios comunitarias e indígenas funcionan como una forma de comunicación alternativa que fortalece la participación social y cultural de las comunidades rurales. Esto nace desde las necesidades de las propias comunidades y permite que las personas produzcan y difundan información desde su territorio, su lengua y su cultura. Además, señala que en muchas zonas existe una brecha digital y poco acceso a Internet, por lo que la radio sigue siendo un medio importante para informar y organizar a la población. Según Aragones, el territorio está relacionado con la forma en que las sociedades organizan sus normas, su memoria y sus formas de vida, ya que originalmente las leyes y la organización social estaban vinculadas con la relación de las personas con su entorno. En este caso, se puede ver cómo la comunicación también surge desde el territorio y responde a las necesidades de las comunidades locales. Además, el capítulo explica que la comunicación no debe entenderse solo como medios o canales, sino como parte de la vida cotidiana y de las relaciones sociales de las comunidades. En este sentido, Contreras señala que la comunicación también se construye desde las redes locales y desde la participación de la ciudadanía, donde existen procesos de resistencia frente a los modelos dominantes de comunicación. También es importante mencionar que estas prácticas se conectan con el pensamiento decolonial desarrollado por Quijano y Mignolo, quienes explican que es necesario cuestionar las estructuras de poder y conocimiento que surgieron durante la colonización y que todavía influyen en nuestras sociedades. En este sentido, las radios comunitarias representan una forma de resistencia porque permiten visibilizar otras voces, saberes y experiencia que normalmente no aparecen en los medios tradicionales. Estos conceptos nos ayudan a entender que el territorio no es solo un lugar donde viven las personas, sino que también está relacionado con su cultura, su historia y su identidad. Además, nos muestran que muchos de los conflictos que existen hoy tienen que ver con el control de los territorios y de sus recursos. Frente a esto, muchas comunidades buscan defender sus espacios y su forma de vida, lo que también nos hace reflexionar sobre la importancia de comprender estas realidades desde una mirada más crítica. Este caso ayuda a entender que estas prácticas fortalecen la participación social y la identidad cultural, permitiendo que los pueblos difundan sus propios saberes,
De esta manera se relacionan con lo planteado en el capítulo, donde la comunicación se entiende como parte de la vida social y también puede ser una herramienta para construir procesos más participativos y decoloniales. Además, los conflictos territoriales no solo se relacionan con recursos naturales, sino también con distintas visiones de desarrollo y de relación con la naturaleza. La comunicación y la organización social permiten visibilizar estas problemáticas, fortalecer la participación y defender el territorio.